un megacariocito granular, ya luego tenemos el megacariocito, este se fragmenta y da lugar a lo que son las plaquetas. Las plaquetas, como pueden ver, tienen una vida media aproximadamente de 10 días y se producen cada día aproximadamente unas 2000 plaquetas. Ahora, en la imagen de aquí abajo podemos observar la composición de una plaqueta y es importante que recordemos esto, ya que todos estos factores van a jugar un papel importante durante toda la cascada de la hemostasia primaria. Lo podemos dividir en dos partes. La primera es el hialurómeno, que tiene que ver con los componentes de la membrana celular de la plaqueta. Tenemos diversos componentes del hialurómeno. El primero es el sistema de abertura, que consiste simplemente en algunas saliencias de lo que, o unas interrupciones de lo que es la membrana celular de la plaqueta, que es usualmente donde salen los gránulos que vamos a ver más adelante. Tenemos el sistema denso que está compuesto por la actina, la miosina y la tromboestina, que son proteínas de la pared celular que le va a permitir a la plaqueta alterar su forma, ya que vamos a ver que es muy diferente la forma de una plaqueta cuando no está activa a cuando empieza el proceso de hemostasia primaria. Esta sufre un cambio conformacional en su forma que vamos a ver más adelante. Otro componente del hialurómero son las glucoproteínas, que más adelante les voy a decir sus nombres. Esto tiene que ver con la membrana. Ahora, ¿qué hay dentro de la plaqueta? O sea, el componente de su citosol, el granulómero. Vamos a tener que las plaquetas tienen diversos gránulos dentro de su citosol que van a contener diferentes sustancias que van a favorecer el proceso de la hemostasia primaria. Primero tenemos los gránulos alfa, que son estos amarillos que se ven aquí. Estos contienen fibrinógeno, el factor de crecimiento de plaquetas, la tromboplastina y la trombosina. Todas moléculas muy importantes para la hemostasia primaria. Tenemos los gránulos delta, que contienen calcio, ADP, ATP, serotonina e histamina. Y por último, los gránulos lambda, que no son más que son gránulos que contienen enzimas hidrolíticas. Entonces, a manera general, los componentes que van a ayudar a lo que es la hemostasia primaria, el número uno y el más importante, o sea, la protagonista, la plaqueta. El segundo componente importante de la hemostasia primaria va a ser la pared de los vasos. ¿Qué hay que recargar de la pared de los vasos? Recordemos que está primero en amarillo aquí lo que es el endotelio, el subendotelio que vemos aquí con azul, y las capas más íntimas. Aquí es importante recalcar las diversas proteínas que van a jugar papel en la hemostasia primaria. El primero es este rojo de aquí, que es el factor de von Willebrand, que se encuentra tanto subendotelial como también se encuentra en los gránulos de Wallace-Pallada, que se encuentran dentro de las células endoteliales. Otro componente importante es el colágeno y por último el factor tisular, que en factores normales estos no se expresan en los vasos, solamente se van a expresar cuando sucede un daño. Y por último los factores de coagulación, que no vamos a hablar tanto de ellos, pero una tablita de todos los factores de coagulación que van a interactuar en lo que es la hemostasia secundaria. Y ahora sí, donde participa principalmente la plaqueta, la hemostasia primaria. ¿Qué es lo que sucede? El primer paso es que tiene que haber un daño, una agresión hacia los vasos sanguíneos. Lo primero que pasa, ni bien tenemos el daño, sucede una vasoconstricción. Esta vasoconstricción refleja y secundaria a diversas moléculas vasoconstrictoras. La primera de ellas es el tromboxano A2, un potente vasoconstrictor que es liberado de las células ni bien existe un daño. También hay una respuesta neurohumoral que tiene que ver con la adrenalina y la noradrenalina. Y por último, un potente vasoconstrictor sintetizado en las células endoteliales, la endotelina. Estos tres van a jugar un papel importante para generar esta vasoconstricción refleja, además de que se van a oponer al vasodilatador por excelencia, que es el óxido nítrico. Ya una vez que sucedió esta vasoconstricción, que una de las funciones importantes de esa vasoconstricción es que las paredes de estos vasos se junten y las plaquetas y células sanguíneas que usualmente tienen un flujo laminar, que van por en medio, se junten y entran en contacto mejor con la pared de los vasos que están dañados. Ya pasando de la vasoconstricción, va a suceder algo que se llama el tapón plaquetario. Ya la vasoconstricción nos ayudó a que
a que la plaqueta se pudiera pegar más a lo que era el endotelio dañado. Como les mencioné, el endotelio dañado va a empezar a expresar moléculas que en estado normal no expresaría. Por ejemplo, el factor de von Willebrand, el factor tisular y el colágeno, que se encuentran principalmente en el subendotelio. Es factor de von Willebrand, no decimos Volkswagen. Sí, es von Willebrand. De von Willebrand, sí, doctor. Von Willebrand. Von Willebrand, sí, doctor. ¿Eso? El factor de von Willebrand, cada una de estas moléculas va a tener su predisponente a los componentes de la pared celular de la plaqueta. Por ejemplo, el factor de von Willebrand se va a pegar con lo que es la glucoproteína 1B59, que se encuentra en la membrana celular de la plaqueta. Por su parte, el colágeno se va a adherir con la glucoproteína número 6, con ayuda de la glucoproteína número 1A, 2A. Estos van a formar un complejo para hacer lo que es la adhesión entre la plaqueta y los factores que se encuentran en la pared del endotelio. Ese es el segundo paso, la adhesión. Ni bien sucedió esta interacción entre el factor de von Willebrand, el colágeno y la membrana de la plaqueta, esto hace un cambio conformacional en la plaqueta y pasamos a la siguiente fase, que es la activación y secreción. Cuando sucede esta interacción, dentro de la plaqueta se empiezan a echar a andar diversas proteínas. Una muy importante es la cascada de la fosfolipasa C. Esta cascada de la fosfolipasa C nos permite que dentro de la plaqueta se libere calcio y provoque la translocación de los diversos gránulos que se encuentran dentro de la plaqueta hacia afuera de la plaqueta y pueden hacer un proceso de secreción de todas estas moléculas que favorecen y perpetúan la hemostasia primaria, tales como el fibrinógeno, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la tromboplastina, la trombospostina. Otra cosa que también sucede es que se activa la cascada de la fosfolipasa 2, la cual, como ya conocemos, viene del ciclo del ácido araquidónico, va a ir hacia el COX y nos va a generar tromboxano 2. Este tromboxano 2, junto con las moléculas que se liberaron de los gránulos y el ADP, junto con calcio, serotonina e histamina, van a hacer un feedback positivo que van a hacer que demás plaquetas se activen y secreten para que se lleve a cabo la hemostasia primaria. La segunda cosa, aparte de que se dé esta secreción, la plaqueta va a empezar a presentar unas glucoproteínas en su membrana que antes no tenía, que es la glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína nos va a ayudar a que se dé el siguiente paso, que es la agregación. Y aquí, como pueden observar en la imagen, ya hay múltiples plaquetas que se están pegando a los vasos y tenemos todas estas líneas amarillas que es representado por el fibrinógeno. Como pueden ver en esta herradurita verde, esta herradurita verde va a corresponder a la glucoproteína que se acaba de expresar, que es la glucoproteína 2B3A en su forma ya activada. Este va a ser un complejo con glucoproteína 2B3A, fibrinógeno y otra glucoproteína 2B3A de otra plaqueta. Y así es como van a llegar múltiples plaquetas a unirse y formar lo que se le llama un trombo blanco, que como pueden observar es un trombo débil y que nos va a ayudar nada más a mantener de primera intención la hemorragia o el daño que se haya creado. Por último, tenemos el paso de la retracción, que es previo a que suceda la hemostasis secundaria, donde se va a dar el trombo amarillo y ya se va a consolidar todo este proceso que se dio primero en la hemostasia primaria. Solo por mencionar, tenemos diferentes alteraciones. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré-Soulier, que es una alteración en la glucoproteína 1B59, o la enfermedad de von Willebrand, o la trombostenia de Glassman. Son algunas alteraciones que juegan un papel importante. Es Bernard Soulier. Jim, sí, doctor. Y otros fármacos que también actúan a este nivel, que más adelante mis compañeros van a mencionar, lo que es el ASA, la aspirina, que bloquean la vía del tromboxano 2, el clopidogrel, que es un antagonista de los receptores de ADP, o el axicimab, que es un anticuerpo monoclonal que va a servir para
para evitar que se dé la unión de las glucoproteínas 2B3A con el fibrinógeno. Sí, serían antiagregantes plaquetarios, ¿no? Así es, doctor. Todo esto son antiagregantes plaquetarios, no confundir con los anticoagulantes, etcétera, etcétera. Estos van dirigidos específicamente sobre la hemostasia primaria, donde actúa la plaqueta. Exactamente. Muy bien, eso fue la introducción. Ahora vamos a pasar a lo que son los trastornos de la hemostasia primaria. Yo les voy a hablar un poquito. En la introducción tenemos que los trastornos de la hemostasia primaria se pueden dividir en dos grandes grupos. Unos, los que tienen como etiología la pared vascular o llamados púrpuras vasculares, y los que tienen lugar bajo las alteraciones de las plaquetas, que se le denominan las púrpuras plaquetarias. También en el libro nos hace la mención de diferenciar en lo que es una púrpura de los demás tipos de lesiones dermatológicas. Una púrpura se define como la extravasación de hematíes en la piel o tejido celular subcutáneo. También nos menciona que hay diferentes niveles, por así decirlo, de lo que es la púrpura, de lesiones más pequeñas hacia más grandes. Si son muy pequeñas, le denominamos petequias, el intermedio es púrpura, y si son lesiones más conglomeradas, le vamos a llamar equimosis. Muy importante diferenciar de otro tipo de lesiones que tienen otra etiología, por ejemplo, los eritemas, que no es más que un aumento del flujo capilar, o las telangiectasias o telangiectasias que se muestran aquí en esta imagen, que no son más que dilataciones capilares. Ahora, dentro de las púrpuras vasculares, el diagnóstico se realiza ante inicio de un cuadro hemorrágico leve, es de aparición espontánea, tras mínimos traumatismos de púrpura petequial, hematomas y o equimosis. Además, tenemos que cerciorarnos de si existe presencia de trombocitopenia o trombocitopatías. La patología que yo les voy a mencionar es el síndrome de Ehlers-Danlos. Esta es una alteración en las fibras de colágeno. ¿Por qué se dan los cuadros de trombocitopenias? Porque existe una adhesión defectuosa de las plaquetas con el colágeno subendotelial, pues en esta enfermedad se encuentra anómalo. En este artículo pueden observar algunas particularidades de los pacientes que tienen esta enfermedad, que se puede denominar como hiperelasticidad cutánea, laxitud ligamentosa y articular, piel atrófica como papel de fumar, y presentan Como también las cirqueros, ¿no? hemorragias dérmicas. ¿Perdón, doctor? Como cirqueros, digo. Así es, tienen esta hiperlaxitud de sus extremidades. Así pequeño en la clasificación, se encuentran 6 tipos dependiendo de cuál es el defecto en qué genes. Tienen diferentes clasificaciones. El clásico es el 1 y el 2. Y sería todo de mi parte, doctor. Bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Yo sí te escucho. Ok, buenas tardes compañeros, doctor. Gracias. Continuando con las vasculopatías hereditarias, la siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler. La siguiente, Limber, por favor. Limber. Esta es una enfermedad o es un trastorno autosómico dominante que va a estar causado por mutaciones en los genes que van a codificar la endoglina o la ALK1. Estas alteraciones van a causar una displasia vascular con adelgazamiento de la pared capilar, causando una con ausencia de lo que es los periocitos, causando una dilatación de los capilares y las vénulas, formando lo que son las telangiectasias. Este se va a iniciar en la infancia y progresa a lo largo de la vida. Y en la clínica, los pacientes obtienen lo que son las telangiectasias, los hemangiomas cutáneos y las fístulas arteriovenosas. Y estos llegan a presentar también lo que son las epistaxis y las hemorragias digestivas. Estas lesiones se presentan principalmente en lo que es la mucosa oral, la piel de la cara y el tronco, los pulplejos de los dedos, la conjuntiva, las vías urinarias y el tubo digestivo y el tracto respiratorio. En general, la analítica de estos pacientes es normal y el tratamiento para esta telangiectasia es
sintomático y se puede usar lo que es la electrocoagulación, embolización, andrógenos en caso, más bien para evitar hemorragias, y hierro en caso de que se presente una anemia ferropénica en el paciente. La siguiente, por favor. En cuanto a las vasculopatías adquiridas, estas se van a presentar principalmente en niños y el mejor representativo de estas vasculopatías es la púrpura anafilactoide de Schönlein-Henoch. Estas van a ser secundarias a una reacción inmunoalérgica que se va a presentar como una inflamación aguda de los pequeños vasos, provocando episodios de exantema fulminante purpúrico acompañados con dolor clínico, dolor tipo cólico abdominal, artritis y nefritis. En sí no se sabe lo que va a ocasionar esta vasculopatía de Schönlein-Henoch, pero... Sí, perdón. Sí, mira, estas púrpuras generalmente son alérgicas en los niños. Sí. ¿Sí? Son alérgicas y se dan en una forma muy significativa porque parece un calcetín, es un botín prácticamente lo que se les forma. ¿Sí? Generalmente y les digo, y como son púrpuras alérgicas, usualmente se den con esteroides. Con 5 miligramos de esteroide que le demos a los chavitos, ellos mejoran bastante, aunque es autolimitante. Pero pues tampoco podemos dejarlos sin hacerles nada, ¿no? Entonces, con tantito esteroide, te digo, unos 5 miligramos es suficiente. Esta generalmente aparece secundaria a una infección por estreptococo del grupo A o por micobacterias. También se puede presentar secundaria a la ingesta de algunos alimentos o por lo que son fármacos como antibióticos, antihistamínicos o barbitúricos. La siguiente, por favor. Lo que se va a presentar es en la pared vascular, se va a presentar una vasculitis leucocitoplástica con un infiltrado inflamatorio perivascular. En caso de que haya una nefritis, también se va a presentar una glomerulonefritis focal y segmentaria con depósitos de inmunoglobulina A en la membrana basal y en el mesénquima glomerular. La clínica del paciente se va a presentar de forma brusca, con fiebre y malestar general. Aparte, y después de esto se presenta lo que es la clínica cutánea, las artralgias, el dolor cólico con diarrea, mucosanguinolenta o melena, y también se va a presentar hematuria, que puede evolucionar a un síndrome nefrótico y nefrítico. La púrpura va a consistir en lesiones lenticulares con relieve papuliforme sobre una base inflamatoria. Mira, perdón, aquí sucede una cosa. La púrpura alérgica es la púrpura de Henoch, ¿sí? Y ya cuando se complica de esta manera es cuando se le agrega el Schönlein, ¿sí? De Henoch-Schönlein. Ah, ok. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y hay una tabla de criterios del American College of Rheumatology, la cual nos dice que tenemos lo que es la edad de inicio, menor a 20 años, una púrpura palpable con trombocitopenia en más de una zona cutánea, el dolor abdominal postpandrial con enterorragias o melenas y la presencia de granulocitos en las paredes de las arteriolas postcapilares o vénulas. Si se presentan 2 o más criterios, es un buen indicativo o tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de este síndrome. La siguiente, por favor. Las lesiones principalmente se van a distribuir entre lo que es la cara de extensión de las extremidades y en las nalgas, y va a ser menos frecuente en el abdomen y en el tórax. Se van a presentar manifestaciones digestivas en lo que son los niños, y las renales se presentan más tarde con una proteinuria y pueden evolucionar a una insuficiencia renal. Se debe de hacer un diagnóstico diferencial con la trombocitopenia inmune primaria, pero pues la diferencia es que en el síndrome de Schönlein, no hay una trombocitopenia como tal, y la inflamación de las lesiones lo va a diferenciar. El pronóstico es bueno con una resolución antes de los 6 meses y el tratamiento para estos pacientes es el reposo. Y ya si se presentan cuadros graves, se pueden administrar corticosteroides, 0.25 miligramos por kilogramo por 1 o 2 semanas, y si no hay
respuesta a los corticosteroides, entonces se administran inmunosupresores. La siguiente, por favor. Otros trastornos adquiridos, vamos a encontrar la púrpura escorbútica, la cual va a estar producida por deficiencias de vitamina C y esta va a estar caracterizada por un aumento en la permeabilidad vascular y se presenta una hemorragia perifolicular en la clínica, una hemorragia perifolicular en torno a cabellos individuales deformados con forma de sacacorchos. También encontramos la púrpura senil de Bateman o púrpura atrófica o actínica. Esta es una púrpura benigna que se va a presentar en el dorso de las manos y las piernas de personas de edad avanzada o por atrofia perivascular y exposición al sol. También la púrpura por exceso de ingesta de corticoides, que se va a deber a un defecto en la síntesis de colágeno y a una disminución en la fagocitosis de los hematíes. La siguiente, por favor. También vamos a encontrar púrpuras mecánicas, que estas se dividen en dos, la púrpura facticia o la púrpura ortostática. En el caso de la púrpura facticia, esta va a estar provocada por autolesiones del paciente y la púrpura ortostática se presenta en el tercio inferior de las piernas o en las conjuntivas de los pacientes que presentan fragilidad capilar. El tratamiento de estas púrpuras es con vitamina C o calcio y en el caso de la púrpura facticia debemos de hacer una referencia a psiquiatría por las autolesiones. En el caso de las púrpuras idiopáticas son púrpuras que no conocemos su origen y dentro de estas tenemos a la púrpura simple, a la idiopática pigmentada y a la anular telangiectásica. También la púrpura por autoinmunización eritrocitaria o púrpura de Gardner-Diamond, que se va a presentar en mujeres neurolábiles, generalmente secundarias a un traumatismo que va a provocar una hemorragia de la piel o de las mucosas. La púrpura secundaria a fármacos, estos van a actuar como aptenos que van a favorecer el desarrollo de una reacción de hipersensibilidad. Y el tratamiento para estas púrpuras es retirar el medicamento causante y administrar esteroides. La siguiente, por favor. Hablando de las púrpuras plaquetarias, la siguiente. Los trastornos hemorrágicos de la hemostasia primaria se van a clasificar en dos, en los defectos cuantitativos o trombocitopenias y en los que van a existir una disminución del número de plaquetas y los defectos cualitativos o trombocitopatías, en donde se va a presentar un defecto en la función de las plaquetas. Se dice que hay una trombocitopenia cuando la cifra de plaquetas en sangre es inferior a 100 por 10 a la 9 sobre litro o de 100 a 150 por microlitro, que ya depende de lo que es la bibliografía, lo manejan entre 100 a 150. Aquí vamos a encontrar lo que son las trombocitopenias centrales y las periféricas. En el caso de lo que es la trombocitopenia central, esta se presenta un defecto en la producción y va a cursar con una disminución en la cantidad de megacariocitos medulares. Y por el contrario, las trombocitopenias periféricas van a ser un trastorno en la distribución o aumento en la destrucción de las plaquetas. Y aquí vamos a encontrar un número normal o aumentado de los megacariocitos. También podemos llegar a encontrar pseudotrombocitopenias. Estas pseudotrombocitopenias se presentan en caso de que el recuento de plaquetas se realice por medio de algún medios electrónicos, ya que estos no pueden discernir entre lo que son los agregados de plaquetas que se presentan como el ojo humano. Así que estos análisis se deben de hacer mediante microscopio óptico. La siguiente, por favor. Hablando de las trombocitopenias hereditarias, tenemos a la trombocitopenia amegacariocítica congénita. Esta es una trombocitopenia autosómica recesiva y se va a presentar una trombocitopenia grave al nacer, que va a evolucionar a una pancitopenia y posteriormente finaliza en una aplasia medular grave. El tratamiento para esta trombocitopenia es el trasplante de médula ósea halogénico. En la trombocitopenia megacariocítica con sinostosis radioulnar,
es un trastorno familiar que es causado por un fallo en la médula ósea con alteraciones esqueléticas. Si en el caso de que la trombocitopenia sea sintomática, el tratamiento es también un trasplante de médula ósea halogénico. Y tenemos la trombocitopenia con ausencia de radio. Esta es una trombocitopenia grave con hipomegacariocitopoiesis y osteodisgenesia, que se va a presentar principalmente, o más bien los niños van a nacer con una aplasia bilateral de lo que son los radios. No tienen radio los niños. La siguiente, por favor. En el síndrome de Wiskott-Aldrich es una enfermedad autosómica recesiva ligado al cromosoma X. Esta va a estar caracterizada por una trombocitopenia moderada o grave con plaquetas pequeñas y el número de megacariocitos va a ser normal. El tratamiento para este síndrome se realiza mediante profilaxis antibiótica, la administración de inmunoglobulinas, la esplenectomía y, en caso de ser necesario, el trasplante de médula ósea. Para los síndromes de May-Heglin, Fechner, Sebastian y Epstein, estos son síndromes autosómicos dominantes que se van a presentar, más bien que van a cursar con una trombocitopenia con plaquetas gigantes y grandes cuerpos de Dolly. Los pacientes clínicamente van a presentar una pérdida de la audición, una nefritis y cataratas, y el tratamiento para estos pacientes es la transfusión de plaquetas. La siguiente, por favor. Estos síndromes son de los más frecuentes, ¿eh? Ahora, hablando sobre las trombocitopatías hereditarias, les voy a comentar sobre lo que son por los defectos de la membrana plaquetar. Aquí se van a presentar alteraciones de las glicoproteínas que van a condicionar lo que son los defectos en las interacciones entre el vaso y la plaqueta, que van a ser denominados los trastornos de la adhesión, y también van a condicionar lo que son la interacción entre plaqueta y plaqueta, que va a ser denominado trastorno de la agregación. Aquí tenemos al síndrome de Bernard-Soulier, el cual es un Bernard-Soulier son defectos tanto de la adhesión como de la agresión plaquetaria. Estas son importantes porque dentro de las trombocitopatías son de las más frecuentes. Esta va a ser un trastorno autosómico recesivo y se va a presentar, más bien va a estar causado por una alteración en los genes que van a codificar las glicoproteínas 1B alfa y beta. Clínicamente, el paciente va a presentar una trombocitopenia y plaquetas de gran tamaño a gigantes. Y el cuadro clínico va a estar caracterizado por hemorragias mucosanguíneas mucocutáneas graves, perdón. El tratamiento para estos pacientes va a ser medidas locales y en caso de ser necesario también se pueden utilizar concentrados de plaquetas, pero se deben de utilizar de forma, pues, con prevención, ya que pueden ocasionar problemas con el paciente. Y la trombastenia de Gladstman es un trastorno autosómico recesivo que va a estar causado por la ausencia del complejo glucoproteína alfa 2B beta 3, que va a impedir la agregación plaquetar. Clínicamente, el paciente va a presentar hemorragias de la mucosa y si en caso de que éste llegue a requerir una intervención quirúrgica, va a presentar episodios graves de hemorragias posoperatorias. Y eso sería todo de mi parte. ¿Cuál es tu nombre? Porque no te encuentro. ¿Cuál es tu nombre? Es Jorge Clemente Cajica Escribano, doctor. ¿Cómo? Jorge Clemente Cajica Escribano. Ah, Clemente, el 2, ok. Jorge Clemente. Sí. Bien. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora acerca de lo que son los defectos de los gránulos plaquetarios. Siguiente. Vamos a observar principalmente tres. Va a ser por la deficiencia de almacenamiento de los gránulos densos delta, el síndrome de la plaqueta gris y el trastorno plaquetario de Quebec. Vamos a ver qué
la deficiencia de almacenamiento de los gránulos densos delta va a ser autosómica dominante, la plaqueta gris puede ser dominante o recesiva, y el trastorno plaquetario puede ser dominante. Van a tener diferentes causas. El de gránulos densos delta va a ser por una ausencia del contenido de ADP y serotonina en los gránulos densos. El síndrome de la plaqueta gris va a ser una incapacidad de las plaquetas para almacenar proteína en los gránulos alfa. Y el trastorno plaquetario va a ser porque se produce una proteólisis anormal de varias de las proteínas contenidas en los gránulos alfa. Vamos a ver que un estudio que suele hacerse muy comúnmente en este tipo de síndromes, pues es el PFA100, en el que con lo que es en la deficiencia de almacenamiento de gránulos densos delta, pues va a existir o va a ser característico una diatesis hemorrágica moderada que se va a asociar a un alargamiento del PFA100, mientras que en el síndrome de la plaqueta gris también va a ser prolongado, pero aquí va a existir una aparición precoz de mielofibrosis. Y en el trastorno plaquetario va a existir lo que es una trombocitopenia y la sintomatología hemorrágica pues va a aparecer transcurrida de 12 a 24 horas de que el paciente se produzca una lesión. Y bueno, vamos a ver que en los estudios de agregación de los gránulos denso delta va a existir una hipoagregación en respuesta a lo que es epinefrina y colágeno, pero va a existir una respuesta normal al utilizar lo que es ácido araquidónico. Y en el síndrome de la plaqueta gris, pues va a existir lo que es una respuesta a los diferentes inductores variables, que por ejemplo va a ser normal la agregación de respuesta de ADP y epinefrina, pero va a ser defectuosa al utilizar colágeno y trombina. Se llama o se conoce a este síndrome como el síndrome de la plaqueta gris porque debido a la ausencia de lo que es el contenido de los gránulos alfa, pues la apariencia va a ser gris en lo que son los frotis de sangre periférica. Se va a percibir gris y por eso se denomina así. Y en lo que es el trastorno plaquetario, pues va a existir una ausencia de agregación plaquetaria inducida únicamente por epinefrina. Son las diferentes respuestas de estos síndromes o cómo se van a diferenciar en un estudio. Siguiente. Continuando con lo que son los defectos de la liberación o secreción, vamos a ver que se debe a tres principales situaciones. La primera va a ser por defectos de la interacción de los agonistas, ya sea el tromboxano A2, el colágeno, el ADP y la epinefrina con su receptor, o por defectos en el metabolismo del fosfatidilinositol, incluidos los que son los producidos en la movilización de calcio, o por alteraciones en la síntesis del tromboxano A2 y en la vía del metabolismo del ácido araquidónico. Siguiente. Y las manifestaciones principales, pues vamos a encontrar que va a ser un defecto de la fosfolipasa 2 y un defecto de la ciclooxigenasa. Con respecto a la fosfolipasa A2, vamos a ver que es una deficiencia de esta enzima y por lo tanto la agregación secundaria de lo que es ADP, colágeno y epinefrina se va a encontrar alterada. Y en lo que es el defecto de la ciclooxigenasa, pues las plaquetas no van a agregar al ser estimuladas con ácido araquidónico, pero sí lo van a hacer al ser estimuladas con tromboxano. Y esto va a ser esto que es generado por plaquetas normales. Sin embargo, después de la activación no se va a generar tromboxano A2 y ni prostaglandinas y por lo tanto los pacientes van a presentar una sintomatología hemorrágica y un PFA100 alargado. Mencionaba que este defecto de la ciclooxigenasa iba a ser parecido o iba a ser muy similar a lo que provocaba el consumo de aspirina o de ácido acetilsalicílico. La aspirina actúa sobre el tromboxano, sí, y el ácido araquidónico son antiagregantes plaquetarios. Sí. Siguiente. Bueno, continuando con lo que es la enfermedad de von Willebrand. Siguiente. Vamos a ver que esta es la causa más frecuente de hemorragia hereditaria. Y eso pues, o se va a conocer o se va a definir como un trastorno de la proteína transportadora del factor 8, que es el factor de von Willebrand. Este factor va a intervenir en lo que es la adhesión plaquetaria del subendotelio y como mencionaba acá arriba, que es la proteína transportadora, por lo tanto también va a ser encargada de mantener los niveles de factor 8 circulante. La que sigue. Entonces va a haber un problema en lo que son estos dos factores. Pero ¿cómo se va a clasificar la enfermedad? Bueno, mencionaba que el estudio de la composición multimérica del factor de von Willebrand se iba a usar para clasificarlo, para poder saber los tipos y los subtipos de la enfermedad. Vamos a ver que lo que es el tipo 1 es una deficiencia parcial cuantitativa del factor y que la frecuencia de esta enfermedad iba a ser del 70 al 80%. En este tipo iba a estar estructuralmente normal. En el tipo 2 iba a ser una deficiencia cualitativa del factor, su estructura iba a variar y por lo tanto era que se podía ver diferentes subtipos de del subtipo 2A, el subtipo 2B, 2C y 2N.
El 2N y el 2C pues iban a ser muy raras. El 2A iba a ser el 10 al 15% y el 2B era menos del 5%. Y el tipo 3, que era la deficiencia completa del factor de von Willebrand, ya sea cualitativa y cuantitativamente, iba a ser la presentación más grave de esta enfermedad. La que sigue. Bueno, mencionaba que entre las manifestaciones hemorrágicas más importantes se iba a dar en las mucosas, principalmente en lo que era la nasal y en lo que era que podía llegar en las mujeres iba a ser también lo que era los genitales. Y las hemorragias musculares y articulares solamente iban a aparecer en el tipo 3, que era el más grave, donde la deficiencia era no solamente en la cantidad, sino también en la forma del factor. Entonces era muy común en este tipo que las hemorragias fueran más graves. Porque en el tipo 2, a pesar de que iba a existir una anomalía, era dependiendo de qué tipo de anomalías y de que tal vez del conteo del mismo factor, era que podían observarse manifestaciones tal vez no graves o incluso podían llegar a darse manifestaciones muy graves. Y por lo tanto, la enfermedad debe sospecharse en lo que son pacientes con historia de diatesis hemorrágica localizada preferentemente en mucosas, porque es la manifestación más común, y que tengan pues historia familiar positiva en parientes de ambos géneros. Esto los iba a predisponer a padecer la enfermedad. Siguiente. Entre los estudios que se podía realizar en la enfermedad de von Willebrand iba a ser el tiempo de protombina, pero que aquí vamos a encontrar que iba a ser normal, el tiempo de tromboplastina parcial activada, que puede ser normal o alargado, y esto iba a depender de lo que era el nivel circulante de factor 8, la agregación plaquetaria inducida por ADP, colágeno y epinefrina iba a ser normal, que es parte del estudio de PFA 100, y la aglutinación plaquetar con ristocetina iba a encontrarse alterada. Lo que es la aglutinación plaquetar con ristocetina mencionaba que era un estudio importante que ayudaba a clasificar la enfermedad. Siguiente. Es con el que se diagnostica. Bueno, mencionaba que para la valoración completa de los pacientes iba a requerir analizar lo que era la actividad coagulante del factor 8, recordemos que porque es su proteína transportadora, el antígeno del factor de von Willebrand, y en los tipos 1 y 3 pues íbamos a encontrar que iba a estar reducido o incluso indetectable, lo que era la actividad de lo que habíamos mencionado antes, porque esta se iba a encontrar ausente en los tipos 2 y 3 y se iba a encontrar reducida en el 1. Y el estudio de la estructura multimérica del factor de von Willebrand en geles de baja y alta resolución junto con el nivel del factor de ristocetina iban a determinar la clasificación de la anomalía. Era importante clasificar la enfermedad para saber qué tipo de manifestaciones podíamos esperar, o incluso si el paciente iba a sufrir hemorragias graves, o tal vez las hemorragias iban a limitarse a lo que eran mucosas como vocales, o tal vez en genitales, pero ya no a lo que son musculares y... Mencionaba que por eso también era importante clasificarlo y así saber el tratamiento adecuado o estar preparados por si el paciente sufrió una lesión, tener en cuenta qué tipo de tratamiento se iba a dar, porque iba a ser diferente con respecto a cada tipo o subtipo de la enfermedad. En el tipo 1, pues vamos a ver que se caracteriza por lo que es la disminución cuantitativa del factor de von Willebrand, pero la estructura multimérica va a ser normal. ¿Qué significa? Que va a ser que se va a ver reducido el número de factor, pero la forma del factor no va a estar alterada. Siguiente. No es factor, es una fracción. El factor 8 tiene varias fracciones, ¿sí? Y una de las fracciones del factor 8 es la de von Willebrand, una de las fracciones, ¿sí? Y es la que está alterada. Sí. Siguiente. Bueno, aquí mencionaba más diferencias entre los subtipos y por qué es que era importante clasificarlos. Y era, bueno, al empezar el tipo 2, como ya había mencionado, podía ser autosómica dominante o recesiva y se iba a caracterizar por lo que es la deficiencia cualitativa. Iba a ser la forma y los multímeros. Y tanto el subtipo 2A como el 2M iban a presentar una disminución de la densidad plaquetar. El subtipo 2B se iba a caracterizar por un aumento de la afinidad del factor por su receptor plaquetar dependiente, que era GPIB. Y el subtipo 2N se debe a una disminución de la afinidad de lo que es el factor por el factor 8. El tipo 3 pues iba a ser la herencia autosómica recesiva y es la forma más grave y de alguna manera menos frecuente de lo que es la enfermedad.
que la característica principal o la característica más grave pues son las hemorragias. Las hemorragias a nivel de lo que es articulaciones. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, lo importante o en lo que se va a centrar pues es aumentar los niveles funcionales o en reponer la proteína, en este caso que está deficiente. Y vamos a ver que existen o que se puede dar lo que son antifibrinolíticos en altas dosis, como el ácido tranexámico a 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas, y que esta va a ser un recurso útil en los episodios hemorrágicos, especialmente en lo que son las hemorragias mucosas y orales, que es muy común en los pacientes, pero que no deben utilizarse en pacientes con hematuria. También mencionaba lo que es el DDABP, que es la desmopresina, porque esta va a ayudar a lo que es la liberación del factor de los depósitos endoteliales y por lo tanto va a producir un aumento tanto del factor de von Willebrand como del factor 8, que va a durar varias horas. Sin embargo, mencionaba que tampoco podía estar usándose continuamente porque pues al provocar la liberación iba a hacer que se agotara el factor. Y el tratamiento se va a iniciar con lo que es en dosis de 0,3 microgramos por kilogramo, vía intravenosa, repitiendo a las 12 horas, pero también puede emplearse por vía intranasal, 300 miligramos en adultos y 150 miligramos en niños. La que sigue. Mencionaba también que hay un tratamiento sustitutivo empleado con lo que son concentrados purificados del factor 8 o el factor de von Willebrand, inactivados viralmente, y se espera que en lo que es estudios ya a futuro o en algunas otras investigaciones se puede hacer con lo que son concentrados recombinantes. Mencionaba aquí que la dosis dependerá del concentrado utilizado y de los niveles plasmáticos deseados en función de la circunstancia clínica, ya sea que el paciente tenga una hemorragia leve o tal vez tenga una hemorragia grave o requiera de cirugía. Y en algunas hemorragias graves, como pues las que son principalmente del tipo 3, pues tal vez puede ser de ayuda a lo que es la administración de concentrados plaquetarios. La siguiente. Bueno, ya prosiguiendo con el tema, vamos a ver lo que son trombocitopenias y trombocitopatías adquiridas. Siguiente. Vamos a comenzar con lo que son los defectos de producción y empezamos con lo que es trombocitopenias centrales. Como su nombre dice, son centrales porque el problema va a derivar directamente de lo que es la médula ósea. Esto va a implicar o va a significar que hay una insuficiencia medular que ya sea que puede estar ocasionada o que pueda afectar lo que son globalmente la hematopoiesis o específicamente la trombopoiesis. Vamos a ver en el cuadro a la derecha cómo se van a ir clasificando, ya sea global por la hipoplasia, la aplasia medular, la infiltración tumoral, ya sea por déficit de ácido fólico, por síndromes de mielodisplásicos o por lo que sean afectaciones aisladas de megacariocitos, como trombocitopenia refractaria, infecciones, enelismo. Vamos a ver que las primeras son enfermedades en las que existe una ausencia o una disminución en el número de madres hematopoyéticas, pues como son centrales, el problema se va a encontrar en este punto. Y aquellas en el que el trastorno patogénico es la hematopoiesis ineficaz. Vamos a ir viéndolo más adelante. En los trastornos displásicos, pues la masa de megacaricitos es normal, pero va a existir lo que es una producción anómala de las plaquetas y por lo tanto se va a dar el defecto. La siguiente. También puede ocurrir lo que es una disminución aislada de megacaricitos que va a ocurrir durante la púrpura trombocitopénica a megacaricita adquirida. Esta mencionaba que puede ser ya sea por infecciones, por el consumo de lo que eran ciertos medicamentos, mencionaba los tiazídicos, y mencionaba que en los recién nacidos se podía producir una hipoplasia de megacaricitos debido a las infecciones como la rubiola, en lo que era un periodo intrauterino. Y mencionaba también lo que era la hiperplasia del vaso, y que esa hiperplasia del vaso, pues esa hipertrofia del vaso, lo que iba a ocasionar era un incremento en el número de plaquetas almacenadas y una disminución de las circulantes. Sin embargo, mencionaba que la médula ósea podía funcionar normalmente y por lo tanto no iba a asociarse a trastornos hemorrágicos, debido a que la médula ósea pues iba a ser normal, pero el problema probablemente estaba en el vaso. La que sigue. Y bueno, el problema por el incremento de la destrucción. Regularmente este ciclo está equilibrado. Los órganos periféricos lo van a destruir en el momento que se estén utilizando. O sea, va a existir un equilibrio. Sin embargo, en lo que es el problema de la destrucción es porque la destrucción de los órganos periféricos no se va a poder reponer
entonces no va a estar adecuado y entonces se va a alterar ese mecanismo homeostático que el cuerpo en un ambiente normal debería tener. Por lo tanto, esta es una destrucción periférica acelerada y también se puede sumar lo que es una vida media plaquetaria corta. Y eso va a culminar en lo que es una disminución en los recuentos plaquetares. La siguiente. Y bueno, ¿qué iba a ocasionar este tipo de destrucciones o esta destrucción acelerada? Pues va a ser lo que es un secuestro y una destrucción de plaquetas recubiertas por anticuerpo antiplaquetas, un consumo de plaquetas en la coagulación intravascular diseminada, tal vez una púrpura trombótica trombocitopénica y un síndrome hemolítico urémico, o puede ser una rotura plaquetaria por superficies endoteliales dañadas, ya sean vasculitis o por secuestro y destrucción, una cardiopatía congénita o adquirida, catéteres, dirección. Estas van a ser algunas de las causas más frecuentes de lo que es los trastornos por destrucción. Bueno, ahí terminaría mi parte. Bien, Karen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma. Sí, continúo yo, doctor. Bien. Ok, vamos a hablar sobre lo que son, vamos a continuar hablando sobre las trombocitopenias por incremento en la destrucción, principalmente por mecanismos inmunes. Bueno, vamos a hablar primero de las trombocitopenias aloinmunes. Como sabemos, las plaquetas van a tener varios sistemas antigénicos que van a ser capaces de estimular la producción de anticuerpos, como por ejemplo los antígenos del sistema mayor histocompatibilidad de antígenos leucocitario humano y algunos del sistema ABO. Junto a estos antígenos que van a estar compartidos con otras células del organismo, las plaquetas también van a tener lo que son antígenos específicos. Estos se van a denominar PLA. Estos van a estar localizados en determinados epítopes de la glicoproteína 3A que se encuentra en la superficie de las plaquetas. Además, la superficie plaquetaria también va a tener lo que son receptores FC para lo que son los anticuerpos que van a ser capaces de unir la membrana plaquetaria con complejos inmunes circulantes. Posteriormente, esto va a resultar en la unión de los anticuerpos a la superficie de las plaquetas y estas pues van a ser retiradas rápidamente de la circulación por el sistema de monocitos macrófago y posteriormente van a ser destruidas. Algunos anticuerpos pues van a tener la capacidad de fijar directamente lo que es el complemento y activarlo y por lo tanto van a causar una destrucción directa de la plaqueta, es decir, no van a necesitar al sistema monocito macrófago, sino que estos anticuerpos van a causar directamente la destrucción plaquetaria a través del sistema de complemento. Otro tipo va a ser la trombocitopenia neonatal. En la mayoría de los casos, lo que son las trombocitopenias en recién nacidos no van a ser de origen inmune, sino que van a aparecer en niños que se encuentran enfermos, como en aquellos que son prematuros o que van a tener sepsis o que tienen coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, por mecanismos inmunes, lo que va a suceder es que las plaquetas de la madre, en algunos casos, van a carecer del antígeno plaquetario que les acabo de mencionar, que es el PLA1, lo que pues va a dar resultado a un síndrome similar a lo que es la eritroblastosis fetal, porque el niño pues sí va a contener el antígeno, pero la madre no lo va a contener, por lo cual va a suceder que la madre va a causar la aparición de anticuerpos antiplaquetarios en la madre, lo que se conoce como púrpura neonatal inmune. Las plaquetas, sin embargo, pues van a recuperar los niveles normales a partir de los 13 a 28 días posteriores al parto, que pues va a ser el tiempo en el que los anticuerpos anti-PLA1 que van a proceder de la madre van a empezar a desaparecer. Otra posible causa de la trombocitopenia neonatal pues va a ser debida al paso de anticuerpos antiplaquetarios que van a estar presentes en las madres que tienen trombocitopenias inmunes. Entonces, estas madres al tener estas trombocitopenias van a causar presencia de anticuerpos y por lo tanto los van a pasar al feto a través de la vía transplacentaria durante el embarazo. En estos casos, el tratamiento de los recién nacidos que van a nacer con trombocitopenia neonatal, principalmente grave o que presentan hemorragias, pueden ser esteroides, transfusión de plaquetas, incluso la exsanguinotransfusión. También se ha hablado de un tratamiento preventivo en la madre que se le puede dar corticosteroides o inmunoglobulinas en dosis altas durante las últimas 2 semanas del embarazo.
Es importante que en estas situaciones donde se presenta lo que es trombocitopenia neonatal, se valore lo que es la realización de una cesárea en vez de que el parto sea por vía vaginal, para así poder evitar hemorragias intracraneales en el recién nacido. También se pueden dar lo que son las púrpuras posttransfusionales. Sucede que en aproximadamente del 1 al 2% de la población no van a tener lo que es el antígeno PLA1 en la superficie de sus plaquetas. Entonces, estos pacientes pueden ser sensibilizados al momento en el que se transfunde sangre y la sangre que se le transfunde sí contiene este antígeno. Las manifestaciones clínicas de esos pacientes van a ser mínimas y lo único que se va a presentar pues es que va a haber una destrucción rápida de las plaquetas pues que se le transfundieron. El mecanismo de este tipo de trombocitopenia no se conoce bien, sin embargo, se cree que el antígeno PLA1 que es transfundido al paciente que no lo contiene, pues se va a fijar a la superficie de las plaquetas negativas, porque pues estas plaquetas no van a tener este antígeno y van a ser directamente destruidas por el sistema monocito macrófago. Sin embargo, pues las plaquetas se van a normalizar aproximadamente a los 10 o 14 días, una vez que el antígeno circulante pues es eliminado del organismo y por lo tanto pues ya no se va a presentar este antígeno y las plaquetas pues se van a dejar de destruir, porque solamente se destruyen las plaquetas que fueron transfundidas. Vamos a hablar de la trombocitopenia inducida por fármacos. Va a haber muchos fármacos que pueden causar trombocitopenia principalmente por 4 mecanismos. El primer mecanismo va a ser debido a una supresión de la hematopoiesis por una toxicidad medular. Esto sucede principalmente, por ejemplo, en pacientes que se les da quimioterapia. Otro mecanismo va a ser debido a una reacción idiosincrásica, es decir, una reacción que presentan algunos pacientes, una reacción exagerada del medicamento y por lo tanto esto va a causar una aplasia medular. Por lo tanto, no va a haber una producción de plaquetas. Y también menos frecuente, pero que también suele suceder, es debido a una supresión selectiva de la producción plaquetar. Es decir, todas las demás células en la médula se producen, solo exclusivamente las plaquetas son las que disminuye o se inhibe su producción. Y finalmente, el cuarto mecanismo va a ser a través de mecanismos inmunes. En el caso del mecanismo inmune, lo que va a suceder es que estos fármacos que son introducidos al organismo van a actuar como lo que son aptenos. Entonces, se van a unir a la superficie de la plaqueta y van a estimular la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos se van a fijar a la superficie de las plaquetas y pues esto va a causar que la plaqueta sea lisada o que sea retirada, principalmente por el sistema monocito macrófago. También hay una posibilidad, o se cree, que el agente, es decir, que el medicamento se une al anticuerpo en la circulación y posteriormente se forma un complejo anticuerpo-fármaco y este se va a depositar sobre la superficie de la plaqueta y esto posteriormente va a llevar a una destrucción también por el sistema monocito macrófago. Van a ser muchos los medicamentos que pueden causar una trombocitopenia. Pero los más conocidos van a ser las quinidinas, las quininas y los antibióticos que contienen sulfas. Los pacientes que presentan este tipo de patología, es decir, de trombocitopenia, pues van a mostrar que durante la administración de algunos fármacos, pues van a tener un rápido descenso en el número de plaquetas. Sin embargo, estas van a aumentar de nuevo a partir de los 7 a 10 días posteriores de finalizar la administración del fármaco. El periodo de la normalización va a depender mucho del metabolismo del fármaco que se le está dando al paciente, porque va a haber fármacos que tienen un metabolismo rápido, pero hay otros que tienen metabolismo pues más lento. Entonces, la normalidad depende mucho del metabolismo del fármaco que se le esté dando al paciente. El proceso suele ser autolimitado y no suele durar más de 3 meses. El diagnóstico se suele dar en un paciente que presenta una trombocitopenia de un inicio brusco posterior a que se le da un fármaco y que esta trombocitopenia va a desaparecer al retirar el fármaco.
La trombocitopenia inducida por heparina, esta también entra dentro de la categoría de inducida por fármacos. La trombocitopenia inducida por heparina, o también llamada TIH, va a ser un trastorno protrombótico adquirido y transitorio. Este va a ser causado por anticuerpos de la inmunoglobulina G que van a reconocer complejos multimoleculares de la F4P que se van a unir a la heparina. Esto va a causar la activación de la plaqueta y posterior generación de la trombina. Este padecimiento se va a caracterizar porque va a haber obviamente la presencia de trombocitopenia y puede llegar a causar complicaciones como son complicaciones trombóticas venosas y o arteriales y también complicaciones por formación de autoanticuerpos. La evolución de esta patología sin tratamiento puede ser mortal, llegando hasta con una mortalidad del 20%, e incluso puede llegar a causar en los pacientes una incidencia de amputaciones en el 2 al 3%. La incidencia, es decir, que esta reacción se dé en los pacientes, va a depender mucho del tipo de heparina que se use, de la duración de la administración y de la dosis. Hasta el 3 o el 5% de los pacientes que se les da heparina pueden presentar esta complicación. El tratamiento, por supuesto, consiste en retirar inmediatamente el anticoagulante y en la instauración de un agente antitrombótico alternativo, como es la hirudina o el pentasacárido fondaparinux. Este pentasacárido va a ser un inhibidor del factor 10A de la coagulación. Ahí mencionaba una tablita que va a ser el sistema de puntuación de las 4T para pacientes con sospechas de trombocitopenia inducida por heparina. Va a depender, se le va a dar una puntuación al paciente de 2, de 1 punto o de 0 puntos. Si el paciente presenta trombocitopenia, un descenso mayor al 50%, se le dan 2 puntos. Si el paciente presenta un descenso del 30 al 50%, va a ser 1 punto, y si el paciente presenta un descenso menor al 30%, no se le da ningún punto. Si el tiempo de exposición a la heparina que causa trombocitopenia es de 5 a 10 días, o menor a un día si la exposición heparina fue 30 días previos, se le dan 2 puntos. Si la exposición al medicamento fue desde hace mayor a 10 días o menor un día si la exposición a heparina tuvo 30 o 10 días previos, o se le dan 0 puntos si tiene una exposición al medicamento menor o igual a un día. Y también va a depender de la trombosis. Si el paciente tiene una trombosis confirmada, se le van a dar 2 puntos. Si la trombosis es de presencia dudosa, se le da 1 punto. Y si no hay trombosis, se le da 0. Si se encuentra otra causa de trombocitopenia, en el caso de que no se encuentre, se le dan 2 puntos. Si puede haber otra causa de la trombocitopenia es dudosa, entonces se le da 1 punto. Y si sí hay confirmada la causa de la trombocitopenia, se le dan 0 puntos. Y pues, por ejemplo, si el paciente presenta de 6 a 8 puntos, hay una alta probabilidad de que tenga una trombocitopenia inducida por heparina, de 4 a 5 una probabilidad intermedia y de 0 a 3 una probabilidad baja. Ahora vamos a hablar de la trombocitopenia inmune primaria. Antes se usaba el término púrpura trombocitopénica idiopática, pero recientemente se ha sustituido por el de trombocitopenia inmune primaria. Porque esto se usa para evitar el término idiopático, porque ahora se sabe que principalmente el mecanismo es a través de mecanismos inmunes de la enfermedad, y primaria para indicar que pues no se encuentra tal cual una causa subyacente que justifique la trombocitopenia. Cuando se habla, por ejemplo, de una trombocitopenia inmune secundaria, se está hablando de aquellas formas en las que sí se conoce qué nos está causando la trombocitopenia, por ejemplo, asociada a fármacos u otros procesos autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico o una infección por VIH. Es importante diferenciar entre la primaria y la secundaria, porque como les mencioné, en la primaria no se conoce la causa subyacente y en la secundaria sí. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas y el tratamiento pues van a cambiar entre una u otra forma. La trombocitopenia inmune primaria, o también llamada PTI, va a ser un defecto adquirido que afecta tanto a adultos como niños, en el cual va a haber una trombocitopenia inmune aislada, en el cual va a haber un incremento de la destrucción de las plaquetas, que no va a estar asociada a otras condiciones o causas de trombocitopenia. Por lo tanto, como les dije, aquí no se va a conocer el origen de la trombocitopenia.
En este tipo, en esta PTI se va a caracterizar principalmente por la existencia de una trombocitopenia periférica, pero va a haber una normalidad del resto de las series, es decir, solamente se va a disminuir las plaquetas, los glóbulos rojos y blancos se van a encontrar totalmente normales. También va a haber presencia de megacariocitos en la médula ósea. Ahí en la figura 5 menciona que se observan abundantes megacariocitos con el aspirado medular de un paciente que presenta trombocitopenia inmune primaria. También va a haber presencia de autoanticuerpos antiplaquetas y tiene que haber ausencia de enfermedad subyacente. Por lo tanto, la PTI se toma como un diagnóstico de exclusión. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la trombocitopenia inmune primaria, esto va a suceder principalmente que las glicoproteínas de la membrana plaquetaria, como son la 2B, la 3A y la 1B, van a descomponer a los péptidos en las células presentadoras de antígeno. Y estos péptidos van a ser presentados a la molécula de antígeno leucocitario clase 2 que se van a encontrar en los linfocitos T. Esto va a causar pues, la activación, por lo tanto, de los linfocitos T helper y al unirse con el antígeno. Y luego las células presentadoras de antígeno van a causar la liberación de citocinas, como es la interleucina 2 y el interferón gamma. Estas citocinas van a causar a que haya una diferenciación de los linfocitos B y por lo tanto, pues estos se activen y causen la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos producidos por los linfocitos B, que principalmente van a ser IgG, se van a unir tanto a las plaquetas como a los megacariocitos. Estos, pues va a causar, esta unión de los anticuerpos a las plaquetas y a los megacariocitos, va a causar que las plaquetas se destruyan en el vaso y va a prevenir que los megacariocitos se maduren. Es importante recordar que estos pues, son los precursores de las plaquetas. Y pues va a haber y también menciona que podría haber indicios de destrucción directa de las plaquetas y megacariocitos por los linfocitos T citotóxicos. También va a haber una disminución de la trombopoyetina, que esta va a ser producida en el hígado y va a ayudar a estimular y regular la diferenciación de los megacariocitos y por lo tanto la producción de plaquetas. Entonces, estas concentraciones de la trombopoyetina van a estar disminuidos en los pacientes que presentan esta patología. Ahora bien, va a haber principalmente dos formas, la PTI aguda, que se suele dar en niños, y la PTI crónica, que se suele dar más en adultos. Actualmente se consideran las formas agudas las que se resuelven en menos de 3 meses, formas persistentes si se mantienen entre 3 y 12 meses, y crónicas si se mantienen más de 12 meses. Bueno, las PTI de recientes diagnósticos, en ausencia tanto de parámetros predictivos de la evolución de la enfermedad que sean clínicos o de laboratorio, todos los pacientes se deben diagnosticar como una PTI de reciente diagnóstico. En niños menores de 10 años, el trastorno suele ser benigno, autolimitado y se va a resolver espontáneamente. El cuadro clínico se va a caracterizar por una púrpura petequial y la presencia de una trombocitopenia grave, principalmente posterior a una infección viral. Sin embargo, en estos pacientes la mortalidad va a ser baja y a las 2 a 6 semanas los niños se van a recuperar porque va a haber una desaparición de los complejos inmunes. Sí, es autolimitante. Entonces, en estos pacientes principalmente se puede presentar una remisión espontánea y también pueden presentar efectos secundarios causados por el tratamiento. Entonces, los niños que sean asintomáticos, es decir, que no presenten los síntomas que ya les mencioné y que tengan plaquetas superiores a 30,000, entonces esto solamente se le va a dar una vigilancia periódica. En cambio, si existe trombocitopenia grave o presencia de hemorragia, el tratamiento suele ser inmunoglobulinas intravenosas o también esteroides. Y por último, la presencia de PTI en el adulto, principalmente cuando se da de reciente diagnóstico, se suele presentar en mujeres jóvenes o en mujeres de edad media. El cuadro clínico va a estar caracterizado por una púrpura petequial, presencia de hematomas o incluso hemorragia en las mucosas o una hemorragia aguda en cualquier órgano o incluso tejidos del organismo. En este tipo de PTI en el adulto, puede haber un riesgo de hemorragia intracerebral, aunque suele ser bajo este riesgo, que suele ser del 2%, suele ser mayor en los adultos que en los niños. En los niños normalmente la hemorragia intracerebral no se va a presentar.
En aquellos pacientes, este riesgo de hemorragia se va a presentar en aquellos pacientes que tengan recuentos inferiores de plaquetas inferiores a 30,000. El diagnóstico de PTI suele ser de exclusión. El diagnóstico de PTI suele ser de exclusión, por lo tanto, es obligado que se descarte la posibilidad de que haya una causa subyacente, es decir, que esté relacionada por fármacos o ante un paciente que tenga, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, un síndrome linfoproliferativo mielodisplásico o que tenga alguna inmunodeficiencia adquirida, incluso que el paciente presente enfermedades infecciosas. Por lo tanto, se recomienda para descartar una causa subyacente darle al paciente o llevar a cabo lo que es una historia clínica completa, un frotis sanguíneo, también llevar a cabo estudio de coagulación, serología vírica, test de COMS, directo, ecografía abdominal, función tiroidea, incluso hasta llegar al aspirado medular y autoanticuerpos antiplaquetas específicos. Esto con el fin de descartar una causa tal cual y por lo tanto, al no tener una causa, entonces podamos decir que estamos ante una PTI, es decir, una trombocitopenia inmune de causa primaria. Es decir, no hay una causa tal cual. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, Paloma, te cargaron la mano, ¿eh? Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí escucho? Ok, buenas tardes, mi nombre es Román y vamos a continuar con el tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria. La finalidad de este tratamiento es llegar a tener recuentos plaquetarios seguros. Con eso se evita o se busca llegar a evitar las complicaciones de hemorragias graves y para ello se reportan, según la bibliografía, 4 líneas terapéuticas. La primera es el empleo de glucorticoides a dosis de 1 miligramo por kilo día hasta 15 días para ir después disminuyendo la dosis gradualmente hasta retirarlo. La otra estrategia, como ya me dijo la compañera Paloma, es dar agonistas de trombopoyetina, como el romiplostim y el trombagam, el cual estimula la médula ósea para producir megacoriocitos, o la infusión de altas dosis de gamma-globulina a dosis de 400 miligramos por kilo día durante 5 días. Esto va a aumentar de manera transitoria el nivel de las plaquetas y va a facilitar para procesos de cirugías en caso de esplenectomías. La otra estrategia es la esplenectomía. Esta mencionaba que hace algún tiempo era de las primeras estrategias para lograr contener esta enfermedad. Sin embargo, ya actualmente se ha ido rezagando un poco. Se hace mediante la laparoscopía, es un tratamiento de rescate y se ocupa principalmente cuando es una trombocitopenia inmune crónica. Se busca que haya remisión y se llega a encontrar que hay una reducción de hasta 69% de los casos. Sin embargo, tiene una morbilidad del 12% y 30% a riesgos postoperatorios, como una infección o hemorragias graves. ¿Qué sigue? Actualmente se menciona que el anticuerpo o el medicamento rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ha demostrado que el 40% de los casos se puede llegar a tener resolución y el 33% a los 2 años. Sin embargo, solamente se encuentra reservado ante las terapias que no funcionaron adecuadamente. Cuando existe una trombocitopenia inmune primaria refractaria y que estas no han cedido ante las líneas terapéuticas previas, se menciona que se puede utilizar la ciclofosfamida con vingristina, acetoprina, ciclosporina, anabolizantes, micofenolato y colchicina. Y que esto va a ser de acuerdo a la persona, que hay que buscar la manera de que el paciente se recupere con algunas excepciones. ¿Qué sigue? Dentro de las trombocitopenias complejas, pues sí, es un conjunto de enfermedades. Bueno, el libro mencionaba 2, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, en la cual se caracterizaba por una microangiopatía trombótica y lo que lleva a su vez a las oclusiones de las microvasculaturas, llevando a isquemias a diferentes órganos. La primera, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, mencionaba que tiene relación de 2-1 a favor de mujeres en presentarse y tiene la incidencia de un caso por cada 1.000.000 de habitantes.
el 90% de estos casos son diagnosticados a los 30 años y tiene una mortalidad del 9 al 15%. En el caso del síndrome urémico hemolítico, es una enfermedad que se presenta más en niños menores de 5 años y no hay una diferencia en relación de hombres y mujeres, se presenta por igual. Tiene su incidencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a la literatura, en países de vías de desarrollo puede llegar a presentarse de manera más común. Está asociado con diarreas disentéricas y hacia lo que es la falla renal. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la fisiopatología de la púrpura trombótica trombocitopénica, mencionaba que existe dos formas, una forma adquirida y una congénita. Sin embargo, las dos radican en el déficit de la producción o la existencia de la proteasa ADAMS13, la cual, como pueden observar, arriba lo fisiológico y abajo lo patológico, la proteína ADAMS13 se encarga de romper la cadena del factor de von Willebrand y con esto permitir que se libere y sea de manera fisiológica. Sin embargo, cuando esta deficiencia de la enzima existe, la cadena nunca se rompe, lo que provoca que las plaquetas se aglomeren y formen microtrombos, que incluso se pueden liberar esos microtrombos, viajar a la circulación y generar oclusiones distales. De la manera adquirida, puede haber idiopáticas por tumores de médula ósea, enfermedades autoinmunes, fármacos como la quinina y la ticlopidina. Y de manera congénita está el síndrome de Usher-Schulman, que es un síndrome autosómico recesivo. La que sigue, por favor. Bueno, esta parte de arriba es lo mismo que les mostré. Sin embargo, lo que quería mostrar en esta imagen de abajo es que la existencia de por qué hay esquistocitos. Mencionaba que al momento de haber trombos en los vasos, estos iban a presionar hacia los eritrocitos que iban viajando a velocidad y generaban la presencia de los esquistocitos. También mencionaba que era común encontrar en los glomérulos renales las porciones de coágulos o trombos que estén ocluyendo la circulación, y por eso se me generaba que era generar esas microvasculaturas con trombosis. ¿Qué sigue, por favor? Bien. En su clínica mencionaba que radica principalmente la presencia de fiebre y alteraciones neurológicas, y que también podemos encontrar alteraciones a nivel de la función renal, puede haber astenia, molestias abdominales difusas y la predisposición a hemorragias. Por laboratorio se mencionaba que podemos encontrar trombocitopenias menores de 30.000, anemias hemolíticas microangiopáticas con esquistocitos, por lo que ya se describió en la fisiopatología, aptoglobina baja y la tasa de estrogenasa elevada, CUMS negativos y la presencia de factores de von Willebrand con múltiples de mayor peso molecular y defectos de ADAMS13. Mencionaba que esta última prueba era un poco difícil de hacer, pero que sí se podía pedir en grandes centros. Y que estos eran como que los indicadores de prueba GOLD, que si encontraba la presencia de multímeros de factor de von Willebrand o de defectos del ADAMS13, era indicador de esto. Si se hacían estudios histopatológicos, se iban a encontrar microagregados plaquetarios localizados principalmente a nivel riñón y el sistema nervioso central. Y que era por ello de que encontrábamos en la clínica alteraciones neurológicas y alteraciones a nivel de la función renal. ¿Qué sigue? El tratamiento principal era, o primordial, era el intercambio de plasma congelado. Dice que esa es la terapia que se debe aplicar siempre. Su objetivo es el alivio clínico y que las plaquetas estén arriba de 150.000. En el caso de la púrpura trombótica trombocitopénica congénita, se podía dar el tratamiento de forma congelada, sin ningún problema. Sin embargo, el que era adquirido, se tenía que dar constantemente recambios por la presencia de estos autoanticuerpos que generaban. La que sí. Dentro de sus otras terapias que existen, está el uso de la metilprednisolona a dosis de 10 miligramos por kilo día por 3 días, para posteriormente disminuirlo a dosis de 2.5 miligramos por kilo día, o 1 miligramo por kilo día.
También había la presencia de inmunomoduladores como la ciclosporina, la vincristina y también el rituximab. Mencionaba que tenía cierto impacto, pero que no llegaba a cubrir tanto como las plasmaféresis. La mortalidad no se iba a afectar aún con las plasmaféresis y esta puede alcanzar hasta los 80%. O sea, tiene una cierto riesgo de mortalidad de esta enfermedad. ¿Qué sigue? Okay. El síndrome urémico hemolítico, como ya se mencionó, se encuentra más en niños menores de 5 años y está asociado a las enfermedades infecciosas de Escherichia coli, enteritis hemorrágica y las bacterias productoras de toxina Shiga, como la Shigella. En niños iba a presentar insuficiencia renal, anemias, trombocitopenias. Creo que está muy cerca del micrófono. ¿Te escucho mejor? Pasa que se oye media sorda y no te entiendo bien lo que dices. A ver. Se oye muy grave, pues. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a encontrar que hay alteraciones neurológicas, hay la presencia de diarreas sanguinolentas y fiebre, que estos en conjunto iban a ser el cuadro sintomático que nos iba a alertar hacia el síndrome urémico hemolítico. En la clínica de los adultos mencionaba que es una clínica muy parecida a la púrpura trombótica trombocitopénica. Sin embargo, íbamos a encontrar la presencia de leucocitosis y iba a haber igual fiebre, predisposición a los sangrados, dolor abdominal y pero en este caso íbamos a encontrar niveles de fibrinógeno, factor 8 y factor de von Willebrand aumentados, mientras que los tiempos de coagulación están normales. ¿Qué sigue? El tratamiento del síndrome urémico hemolítico era principalmente de soporte intensivo y que en caso de que sea necesaria una transfusión, pues se hiciera. Y que ellos mencionaban que el criterio sería una hemoglobina inferior a 7 gramos sobre decilitro. Cuando existiesen las alteraciones hidroelectrolíticas, era necesario corregirlas, y en el caso de hipertensión, de igual manera. Mencionaba que según la literatura, el 75% de los pacientes van a requerir hemodiálisis y que se espera que los pacientes se recuperen clínicamente de 1 a 2 semanas y que algunas veces puede llegar a encontrarse control por la función renal a largo plazo. Finalmente, este es un cuadro comparativo de las dos enfermedades, en la cual es como que un resumen. Para así, a grosso modo, acordamos que la púrpura trombótica trombocitopénica es una enfermedad de personas adultas y es muy mortal, mientras que el síndrome urémico hemolítico, al contrario, es de niños pequeños de 5 años y que la mayoría tiene una resolución clínica favorable. Y pues eso es todo. Bien, Darío. Doctor, esto sería todo por parte de el tema de plaquetas. Ajá, oye, y no vamos a ver púrpura, perdón, CID, coagulación intravascular diseminada. Antiagregantes plaquetarios. El tema de antiagregantes plaquetarios, doctor. Perdón. El tema de antiagregantes plaquetarios, yo sé, ya lo mencionaron mis compañeros, el de coagulación intravascular. No te escucho bien. ¿Ya me escucha bien, doctor? Te oigo muy lejano. Doctor, el tema de antiagregantes plaquetarios nos toca a nosotros. Ah, ok, ya está dado el tema entonces. Ya está repartido, me refiero. Sí, ese es el tema del siguiente equipo. Correcto.
Oigan, aparte de antiagregantes, pues agréguenle también ahí anticoagulantes. Doctor, es que el tema de anticoagulantes le toca al otro equipo que le toca dar hemostasia. Ok, está bien, está bien. Seguimos adelante entonces. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Diego Alberto Vito Bartolo de... No te escucho bien, Diego. Buenas tardes. ¿Ahí? No, se te oye muy lejano. Ah. A ver, permítame esto. ¿Y ahí cómo? Ahí mejoró. Ok. Bueno, somos del grupo ¿cómo? Somos del bloque A. Y pues vamos a hablar de hemostasia y pruebas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar rápido de hemostasia, igual primaria y secundaria, así como repaso. Bueno, en la hemostasia, pues este va a ser el conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre y de la pared vascular, responsables de impedir la fuga de la sangre pues, de este dicho compartimiento. Va a estar compuesto de una serie de pasos que va a ser pues la vasoconstricción del área dañada, la adhesión de las plaquetas al subendotelio, formación de un tapón plaquetario, el reforzamiento de este tapón mediante la fibrina, con activación de mecanismos inhibitorios o regulatorios, y pues la degradación de este tapón. Entonces se puede resumir en que la función de este va a ser tapar la lesión, mantener la sangre fluyendo y remover el coágulo y restaurar la circulación. Bueno, la que sigue. Bueno, la hemostasia va a suceder mediante la coagulación y la fibrinólisis. Como ya habían mencionado, en la hemostasia primaria, pues esta va a ser la característica del trombo blanco y interacción entre el endotelio y plaqueta por los pasos ya mencionados de adhesión, activación, secreción y agregación. Y esto se puede estudiar mediante el tiempo de sangría, que va de 3 a 7 minutos. Sí, en la hemostasia primaria nada más actúan el vaso, o sea, los vasos sanguíneos, ¿sí? Y las plaquetas. Así lo podemos sintetizar. Sí, y pues ya la hemostasia secundaria, que es la coagulación propiamente dicha, es la acción de todos los factores de coagulación que actúan sobre el trombo que se formó. Bueno, y pues la fibrinólisis pues va a ser la degradación de este coágulo o de trombo con la formación de plasmina y se puede estudiar mediante el dímero D, que bueno, esos son los valores. Y bueno, entre la hemostasia secundaria de las dos vías, el objetivo final va a ser la formación de la vía SASA y pues se puede estudiar la extrínseca mediante la ATP y el INR y pues la intrínseca mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada. Y siguiente. Bueno, rápido en la hemostasia primaria, esta va a ser de un inicio rápido a los pocos segundos de haber una lesión y de la interacción de las plaquetas y la pared vascular. Esto para detener pues, la salida de sangre. Se va a producir la vasoconstricción de este mismo, las plaquetas que van a estar circulando se van a adherir al vaso y pues se van a segregar el contenido de los gránulos de las plaquetas y se va a formar el tapón final. Bueno, va a depender del grado de lesión vascular y pues los vasoconstrictores que se van a liberar van a ser tromboxano 2, serotonina, endotelina, bradicina y algunos fibrinopéptidos. El siguiente. Bueno, la formación del tapón plaquetario va a ser mediante los mecanismos de adhesión de las plaquetas, donde va a intervenir el factor de von Willebrand, la agregación plaquetaria al activarse los receptores de glucoproteicos 2B y 3A, y esto va a permitir la unión de las plaquetas. En la imagen de la derecha se pueden ver la expresión de estos receptores. Se va a exponer la colágena,
se va a liberar el factor de von Willebrand y la unión de los receptores 1, 9 y 5 al factor de von Willebrand. El colágeno va a tener una secreción para la lesión plaquetaria del ADP y serotonina. Van a ser para que se adhieran mejor las plaquetas. Y bueno, aquí la aspirina o el acetilsalicílico y el clopidogrel pueden intervenir en esta fase. Lo que sigue. En la hemostasia o sí, secundaria, aquí pues ya, como dijo, va a ser la interacción de las proteínas plasmáticas o los factores. Se van a activar las vías para que al final pues se forme el coágulo de fibrina. Se va a reforzar como con una malla para reforzar el tapón. Y bueno, aquí también van a actuar algunos factores anticoagulantes como la titrombina, proteína C y proteína S, que pues estos van a regular el proceso de coagulación, evitando que pues una coagulación generalizada. Y bueno, todas estas van a circular inactivamente, pero pues ya cuando hay una lesión se van a comenzar a activar. Y aquí pues ya se ven las cascadas o las vías de intrínseca y las vías extrínsecas. Ya. Y por último, pues la retracción del coágulo, que esto puede ocurrir de 20 a 60 minutos dependiendo del tamaño de la lesión. Se va a extraer el suero del coágulo y se van a unir los bordes del vaso lesionado. Esto porque la actina y la miosina se van a empezar a contraer para unirse. La disolución de la fibrina del coágulo pues va a permitir establecer el flujo sanguíneo y se va a iniciar mediante pues el activador tisular de plasminógeno y el activador plasminógeno tipo uroquinasa. Esto van a convertir el plasminógeno en plasmina para que pues pues se pueda degradar. Y también la antiplasmina A2 y el inhibidor de fibrinólisis activado por trombina van a limitar este proceso para que no haya una fibrinólisis tan generalizada. Y se va a liberar dímero D y nódulos E a través de destrucción de la fibrina. Ok, entonces, sigue. Los factores de coagulación, pues vamos a tener 13 factores. Todos se van a producir en el hígado y también podemos tenerlos como factores procoagulantes y anticoagulantes o factores y cofactores. Que los No todos cofactores... se producen en el hígado, el calcio no se produce en el hígado. Bueno, no todos. Algunos cofactores se van a activar y pues estos van a acelerar este proceso enzimático y pues los más importantes vendrían siendo pues el factor 5 y el factor 8. También va a haber factores conocidos como simógenos, que estos van a estar inactivados y pues al activarse pues van a conocer como serinoproteinasas y pues estos van a comenzar pues ya su función.